sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a whirlwind out for my rest. Baby, you got me checking. Buenos días a todos y todas que nos escuchan a través de la plataforma www.margamargaonline.cl. Este es tu programa Letras de Marga Marga y mi nombre es Juan Pablo Briones. Hoy nuevamente nos encontramos un día domingo para conversar sobre libros, literatura, cultura con un entrevistado de nuestra zona. En el día de hoy estaremos conversando con Ignacio Vega Manuens, quien, para que no se me pierda detalle, leeré una breve reseña. Ignacio es artista plástico, escritor y astrofísico de la Universidad de Valparaíso, profesor de la Universidad Santa María, apasionado de la historia y las artes. Es miembro hace 15 años del Taller de Arte y Libre Expresión Ester Valencia, lugar en que se dedica a la pintura y escultura. Fanático de la fantasía y la ficción en todos sus medios, se desempeña actualmente como narrador en juegos de rol, donde disfruta la experiencia de contar historias en conjunto con los jugadores. Arrivederci, filosofando con pólvora, es su primer trabajo publicado. Actualmente se dedica a escribir cuentos de fantasía, ciencia ficción y ucronías. En primer lugar, antes de empezar a conversar con Ignacio, quiero más bien recordarles que estos capítulos no solamente están disponibles hoy domingo a las 11 de la mañana, sino que quedan puestos en la plataforma YouTube, TikTok y Spotify, donde pueden descargarlos y compartirlos con sus amigos y amigas. Así que, haciendo ese aviso, paso acá a primero agradecerte, Ignacio, por haber aceptado la invitación a venir a conversar conmigo y que nuestros escuchas conozcan un poco más de ti. Muchas gracias. Yo encantado de estar acá, de poder conversar, de poder compartir un poco mis ideas, que es parte de, por supuesto, de lo que muchos escritores buscan, poder compartir las ideas y las cosas que te apasionan. Aparte que leyendo la reseña de Ignacio, uno puede darse cuenta que vamos a tener una conversación, como siempre, muy diversa. Abarcaremos distintos temas, todos relacionados con la literatura, eso sí. La primera pregunta, la de rigor. ¿En qué momento y cómo empezaste a escribir? Y después empezaremos con otras preguntas. Bueno, curiosamente, yo empecé a escribir después de haber leído un libro que era muy, muy malo. No, bueno, era malo, era repetitivo, era genérico, no era bueno. ¿Y te acuerdas del nombre como para no leerlo? Como gentileza profesional no lo voy a revelar. Ah. Pero era un compendio de cuentos de terror. Y era un compendio inspirado en otros autores que más que nada copiaba a otros autores. ¿Y qué me pasó al leer eso? Mi idea de un escritor como un ser superior que hacía ideas, historias y creaba estas narrativas. Bueno, en realidad pensé, cualquiera puede publicar. Entonces yo que tenía ideas, yo que tenía esta creatividad que se manifestaba en el arte, aquí y allá, pensé, yo tengo un par de ideas, ¿por qué no podría escribirlas? Si publicaron a esta persona. Entonces yo que leía tanto y me gustaba tanto leer, me dije, tengo una idea.
Y ahí empecé a escribir. Y cuando tenía un, un documento, ¿cuál es la palabra? ¿Un manuscrito? Manuscrito. Eh, borrador. Me enteré que había un concurso literario y ahí me dije, ya, este es el apruebador. Así que me puse a escribir, lo mandé y no gané, ni siquiera saqué mención honrosa. El primer libro que leíste era de terror. Eso me estabas comentando. No fue el primero. Fue uno de los... No, pero este que te marcó, el que te impulsó a escribir, era de terror. ¿Y sobre qué era tu cuento, tu narrativa? El primer manuscrito que escribiste. Fantasía. Fantasía. A eso voy. El manuscrito era el de Arrivederci, justamente. Y empecé con la idea de, bueno, tengo este manuscrito sobre 100 páginas, no ganó el concurso, pero yo le tengo fe. Yo puse mucho trabajo en esto y siento que era bueno. Entonces, con harto apoyo de mis amigos y mi familia, dijeron ya, veamos cómo se publica, veamos cómo hacerlo. Yo decía, bueno, ya a mí me gustó, pero no es tan bueno para publicarse. Mi mamá decía, no, sí se puede. De hecho, mi mamá hizo una cosa que fue como, dijo, si te pedimos 1.000 pesos a todos nuestros amigos y conocidos, se financia. Yo creo que muchas personas, muchos escritores y escritoras han tenido que recurrir a algo parecido. ¿Y qué sentiste cuando ni siquiera alcanzaste una mención honrosa? Bueno, pensé, bueno, intenté... Un poquito de rabia, resentimiento, dijiste, estos jurados no entienden nada. No captaron lo que yo planeé, porque a veces los escritores, al igual que los artistas, que tú también eres, me imagino que eres dibujante, pintor, escultor, siempre hay un poquito de ego cuando no le gusta la obra de uno. Claro. Bueno, pensé varias cosas. Primero, bueno, quizá el corte editorial era más cercano a otros temas. Creo que el que ganó en ese momento fue romántico. Ok. También pensé, bueno, si mi primer libro no tiene por qué ser bueno. Y también pensé, bueno, si en este concurso no gustan, quizás gusten en otra parte. Ahora, entre que lo mandé al concurso y lo mandé a una editorial, también hubo hartas revisiones, hartas mejorías, harto pulido. Entonces yo creo que eso también ayudó harto a que finalmente fuera publicado. Quizá la primera versión aún no estaba acabada, era todavía un manuscrito. Pero igual uno queda con esa experiencia de, te confieso algo, que también he participado en 2 concursos. Ni siquiera me han dicho si les llegó. Yo creo que ni siquiera pasó el filtro de admisión. Y bueno, ya me quedó claro un poco sobre la motivación. Porque tú dijiste, ¿por qué no lo hago yo? ¿Eso le ha pasado alguna vez a usted quien nos está escuchando en este momento y a quienes nos verán después por YouTube? Yo creo que todos nosotros, quienes leemos, decimos, oye, nosotros, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y en ese sentido, tú siempre te inclinaste por la fantasía, no había otra, cuando estabas escribiendo Arrivederci, no tenías como algo paralelo, como amor, terror. Sí, bueno, como una pequeña anécdota, hace poco estaba leyendo a Borges y en un cuento de Borges decía que en Europa todos los lectores eran también escritores. Escritores que habían empezado a escribir o que todavía no se atrevían a empezar a escribir. Pero era una relación uno a uno. Es verdad que la fantasía es lo que más me interesa, pero también me interesa harto la ciencia ficción. Me interesa la ciencia ficción, la fantasía y en general me gusta mucho la ficción. Cosas como, no sé, autobiografía, novelas románticas, no me nacen mucho. ¿Algún autor que te haya marcado para bien en este caso?
Que tú dijeras, mira, a mí me encantaría escribir, no como él, obviamente, pero llegar a ese nivel. Bueno, claro, Ray Bradbury. Los libros de Ray Fahrenheit. Bradbury, Fahrenheit, Las Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, Las Doradas Manzanas del Sol, todos esos compendios de libros, de cuentos, perdón, eh, y me incentivaron mucho la imaginación, pensar en mundos imposibles, en todas estas cosas fantásticas, pero que también se sienten muy nostálgicas. Se siente como, no sé, Ray Bradbury escribe de un cohete saliendo de una granja en Ohio y se mueve cómo se mueve el trigo y me da nostalgia y yo nunca he estado Nunca he estado en el campo. o sea, en campo sí, pero en Estados Unidos no. Pero siento esa nostalgia de esos lugares que nunca he conocido, entonces eso es lo que creo que me marcó más que cualquier otro autor. Es que hay libros que uno va leyendo y prácticamente es como leer una imagen. No todos los escritores son igual, pero hay unos que llegan a ese punto que en mi opinión son los mejores. Y entendiendo que te gusta la fantasía, te quería preguntar algo. La fantasía, según varios estudios, es uno de los géneros literarios más consumidos, o sea, más leídos en el mundo, especialmente en Europa, donde según un estudio que se hizo en Suiza, que lo he leído varias veces, digo, ¿por qué será así? En Europa el principal género literario que se lee es la fantasía. Acá en Chile también está dentro del top 3. ¿Por qué crees tú, desde la perspectiva tanto de escritor como de lector, por qué crees que este género es tan... eh, ¿por qué le llega tanto a las personas? Lo he pensado harto y tengo varias ideas. Ahora no he hecho los estudios para ver qué le llega a la gente y qué no le llega. Pero yo tengo mi teoría propia, creo que es la única que vale, que es básicamente que por mucha de la historia del ser humano, la persona promedio era vivía en un mundo fantástico. Fantástico porque no sabían exactamente de dónde venía la lluvia o por qué venía el sonido del rayo o qué acechaba un poquito más allá de donde llega la luz del sol y empieza el bosque oscuro. Entonces se hacían estas explicaciones fantásticas, estos mitos, leyendas, religiones. Imagino que algunas personas eran devotas, independientemente de la época o el lugar. Imagino que siempre ha habido gente más cuadrada, más racional, pero en general se vivía en un mundo que era mágico. Y con un poco cuando empezó el racionalismo, cuando empezó a avanzar la ciencia, creo que nunca aceptamos del todo que el mundo era como era. Nunca encontramos duendes, las hadas. eh, Hoy en día la gente sigue queriendo creer en cosas. eh, creo que hay Creo que ¿dónde fue? En Noruega movieron la ruta de un puente porque iba a pasar por una zona donde se supone que habían duendes. Eh, Hay gente que cree en un montón de cosas que en realidad no están avaladas por la ciencia, pero más allá de creer o no, la gente sigue buscando algo que no está en este mundo, que sería la magia. Sigue buscando una fantasía para hacer que le haga más sentido que la realidad. O sea, estaba escuchando atentamente tus palabras y claro, eh, quizás la fantasía está en nuestro propio, no ADN, pero sí en toda nuestra ideología, toda nuestra como visión, como dices tú, ha estado quizá el 99,9% de nuestra existencia como seres humanos marcados por la fantasía, por el mito, por las cosmogonías, por las fábulas.
Y es el pensamiento racional, como dices tú, que es algo nuevo quizás para nosotros. Quizás por eso recurrimos, desde tu punto de vista, siempre a estar buscando otras realidades. Sí, pero bueno, ahí es una materia yo creo que para los historiadores, porque antes que estuviera el racionalismo, que es bien nuevo, que requiere imprenta, requiere educación universal, requiere un montón de cosas. eh, si te dicen la leyenda de un héroe que mataba dragones, ¿qué te lleva a pensar que es un mito y no un hecho histórico que realmente pasó y simplemente no sabes el nombre de la ciudad? No sé si has visto esas imágenes de... ¿Cuál era ese santo católico que cazaba dragones? Gabriel, ¿Ya has visto las imágenes? algunas, las que están ahí Donde en... el dragón está como muy cercano al suelo. Sale en el caballo con la lanza hacia abajo y el dragón está en el suelo. Sí. No se ve como bien cocodrilesco. Entonces, si tú vas y te encuentras un cocodrilo y lo matas y nunca habías visto un animal así, Es que no es básicamente un dragón, no es básicamente... hay que pensar en las cosas, bueno, todos somos prisioneros en cierta forma del periodo de tiempo en que nos toca vivir. E incluso la Biblia, un libro sagrado para mucha gente, hay pasajes donde si uno lo ve desde una imparcialidad, uno podría perfectamente estar hablando de dinosaurios. Hay uno que lo nombra Behemoth, que dice que sus patas, sus piernas son como cedros, ¿cierto? Entonces uno podría con imaginación pensar de que está hablando de un Diplodocus u otro lagarto gigante, o también el mismo Leviatán que surca el océano. Max Weber, un sociólogo, él hablaba sobre el proceso que tú dices del racionalismo como un proceso de desencantamiento del mundo. Quizás mucho tiene que ver con lo que estás diciendo, de cómo nosotros vamos dejando los mitos, que muchas veces se van repitiendo entre las culturas. El diluvio universal, por ejemplo la epopeya de Gilgamesh, el golem, que también lo aborda otro escritor. Y así vamos hablando de fantasías. Claro. Claro, lo que... Mi idea básicamente es que aparte de que la gente quiera o no creer o buscar un mundo más mágico, también es que el cerebro necesita cierto estímulo para mejorar la imaginación. Siento que es una necesidad del ser humano. Entonces yo creo que por eso la fantasía es tan popular. Ahora, no por eso es la única función de la fantasía. Yo creo que cumple hartas funciones en la sociedad, pero así como si tuviera que escoger una, yo creo que sería esa. Incentivar la imaginación. O quizás se encuentre que la realidad es un poco tediosa, aburrida. Quizás buscar en otros mundos algo que nosotros no tenemos. Claro, esa es la idea del escapismo. Y de hecho ha sido criticada en el pasado, según he visto, quizá no ampliamente, pero una crítica del estilo de, bueno, si vives en el mundo real, ¿por qué estás hablando del mundo fantástico? Siendo que podrías estar hablando de desigualdad, de un montón de otros temas tan relevantes. Y básicamente si uno analiza cualquier libro famoso de fantasía, también puedes extraer muchos paralelos con el mundo real. Y, y básicamente estás viendo una obra que es fantástica, pero que está haciendo un símil con el mundo real y está diciendo cosas del mundo real. Y yo creo que para mucha gente necesita ese grado de separación de la fantasía para poder ver algo objetivamente. Para poder digerirlo, dices tú. Estaba pensando en como dice Bradbury, él escribió Fahrenheit
Pero también hay otras distopías como 1984 de George Orwell o El mundo es feliz de Aldous Huxley, donde ellos para denunciar o para mostrar lo que estaba ocurriendo o lo que ellos pensaban que iba a ocurrir en el mundo, tuvieron que recurrir a relatos fantásticos. Por ejemplo, en 1984, haciendo referencia al estalinismo, a la Unión Soviética, y a la dictadura que se vivía en esos momentos, inventó todo un mundo, Oceanía, para no decir abiertamente que estaba pasando eso en un país determinado. También en el mundo feliz habla sobre un mundo que se asemeja mucho, según Aldous Huxley, al mundo que estamos viviendo hoy. Claro, porque a veces casi como para saltarse la censura del propio país, a veces es porque uno no ve así como, ¿cómo digo? Uno ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve La viga en el propio. Claro. Entonces, mucha gente que puede reconocer la tiranía y puede reconocer ¿cómo se llama? El imperialismo en otros países, pero no en el propio. Porque cuando pasa en tu país es bueno y es bueno que tu país esté bien y en un colegio propio, cuando te pasan historias, siempre uno como que suaviza un poco los crímenes del propio país. Bueno, es algo que también lo podemos ver en El Eternauta, que también fue que estaba basado en unas tiras cómicas que hablaban precisamente de un mundo, ¿cierto?, distópico, pero que el análisis es que estaba analizaba el contexto histórico argentino de su dictadura militar. Como dices tú, quizás para saltarse la censura, dar un mensaje velado. Tiene este sentido la ciencia ficción. Y me gustaría preguntarte, tengo entendido que existen distintos tipos de fantasía. La alta fantasía, la baja fantasía, que yo anoté porque un poco se me podían ir el orden de las palabras. Fantasía futurista, fantasía oscura, fantasía juvenil. Dentro de estas áreas, ¿cierto?, siempre son arbitrarias, que define qué es lo que es una cosa y qué es lo que es la otra. Más o menos, ¿dónde te encuentras tú? ¿Y cuál es tu favorita? No me gustaría jugar favoritos porque depende mucho de la novela, depende de la calidad de la escritura. Sí tengo un cierto agrado por la baja fantasía, por la mezcla o la yuxtaposición de elementos fantásticos con elementos muy comunes. Pero en general... ¿A qué te refieres con la baja fantasía? Como para que quienes nos escuchan, que no tienen muchos conocimientos sobre estos tecnicismos, ¿a qué te refieres con la baja fantasía? Mira, cada escritor tiene su propia definición, así que solo voy a hablar desde lo que yo entiendo. Pero por ejemplo, en la alta fantasía tienes caballeros, héroes montando sobre Pegasos, peleando contra dragones y cosas así. Y una baja fantasía podría ser ese mismo mundo, pero visto desde el punto de vista de un guardia que está en una torre y está haciendo guardia con frío y de repente ve una sombra y piensa que es un dragón y se va a esconder y en realidad era un buitre. Y básicamente, claro, está este mundo fantástico, pero él también tiene que juntar su dinero para comprar comida, bueno, un montón de elementos. Incluso que temas desde, me llegaron 3 flechas en el pecho, pero voy a pelear valientemente, versus, ay, me hice una herida en el pie y ahora se me va a engangrenar y cosas así. Tiene que ver un poco con realismo, tiene que ver un poco de cómo angulas la narrativa.
también yo creo que depende mucho de qué tanto sufre el protagonista. Esa es una definición propia, no creo que la encuentres en otro lugar. Porque dependiendo cuánto sufra o cuánto o cómo le vaya bien en la historia, va a ser alta, va a ser heroica, va a ser más patética, va a ser más oscura, va a ser más... Bueno, en un minuto vas a estar leyendo y vas a decir, oh, no le pueden pasar más cosas malas, que por favor termine la historia. ¿Te gusta la fantasía medieval? Todo este tema del Señor de los Anillos, Sí, Game of Thrones. sí, me gusta, pero también pienso, no necesariamente la fantasía tiene que ser medieval. O sea que justo te quería preguntar eso. Se ha puesto, o no sé si se ha puesto o siempre ha estado de moda, el tema medieval, ferias medievales. De hecho, acá en Quilpué se hacen en Limache, Villa Alemana. No sé si se hacen en Olmué, pero cada cierto tiempo hay ferias medievales donde hay luchas medievales, ilustraciones, pócimas, y es como un buen pasatiempo que genera mucha afición, pero no así otros periodos históricos. Por ejemplo, la edad antigua, los romanos, los griegos, no he visto algo parecido. Mm. Yo estaba pensando, y que te lo quería preguntar, yo podría entender eso de Europa, porque ellos mismos vivieron y tuvieron sus caballeros, sus títulos nobiliarios, pero a nosotros, Mm. ¿por qué tenemos esa fascinación por lo medieval? Eh, Me gusta mucho tu comentario porque, por ejemplo, yo he ido a estas ferias medievales y también soy aficionado a ellas. Y en algún minuto, en un viaje que tuve, que fue el único viaje que he hecho fuera de Sudamérica, que fui a Europa, fue a una feria medieval en Francia. Creo que cerca de la frontera con Bélgica, no, creo que estoy inventando. Creo que fue por Carcassonne. Y, y claro, allí en Europa se sentía como una celebración de su historia. Eh, Aquí se siente como una feria de cuentos de hadas. No que sea malo, no digo que, simplemente digo que se siente distinto. Yo creo que los cuentos de hadas afectan harto la percepción de la gente. Yo creo que los cuentos de los caballeros, de las princesas, de las torres, empiezan bueno, uno por formar la idea de la antigüedad de la mente de las personas, pero también este mundo medieval parte y es creado en la mente de las personas mezclado con la fantasía. Uno empieza a nombrar cosas medievales y eventualmente va a terminar en cosas de cuentos de hadas. Así como, castillos, caballeros, torres, princesas, dragones. Ah, verdad que los dragones no existen. Se te coló. Pero no son en las tiendas de ferias medievales sí encuentras cosas de hadas y dragones y similares, entonces es un poco difícil separarlos ya. Yo creo que, bueno, uno por los cuentos de hadas, pero también porque justamente como no tuvimos esa época medieval acá, no que no hubiéramos tenido historia durante esa época, solo que no era medieval de Europa. Le gusta a la gente, yo creo que por lo mismo que le gusta también Halloween, pero el Halloween gringo de disfrazarse, los dulces y las brujas. Es nuevo, es novedoso, eh, es divertido y si a veces sirve como excusa para aprender algo, yo creo que es bueno. Me gustó mucho tu respuesta, porque también los europeos lo ven como una celebración histórica. En cambio, para nosotros es una fantasía. Porque nosotros, si escribiéramos sobre nuestras propias fantasías chilenas, habría mucho que contar también. Pero no sería medieval. Tendrían que recurrir a otros periodos como los prehispánicos, donde también tenemos mucha mitología, muchos seres
¿cómo se llaman estos seres? Como criptozoología, como el cuero, que es un animal mítico que anda en los riachuelos. Creo que por acá también anda, supuestamente. Y quiero preguntarte, ¿por qué crees que desaparecieron los seres míticos? Nunca sé, desde tu perspectiva como escritor, ¿por qué ya no podemos verlos? Me refiero a que a mí me encanta lo paranormal y lo mítico, pero uno dice, ya no se ve, ya no hay apariciones. Se produjo totalmente este desencantamiento. Ya no tiene lugar todos estos seres míticos actualmente. Ya se descubrió todo, que ya todo quedó eh, aclarado, por decirlo de alguna forma. ¿Queda algo mítico todavía? Depende de qué entiendas por mítico, pero mi respuesta es simplemente que ahora que todos tienen una cámara en el celular, ya se sabe que no existen. Pues, no, se sabe que no, no sé, el Nessie, los hombres lobos, que no existen, pues, Y es grande. pie grande. Pero también depende de qué entiendas por místico o por mítico. Porque, por ejemplo, no sé, el hombre lobo no existe, pero también había una enfermedad que te causaba que uno creciera pelo por todo el cuerpo. Pero si te encuentras a alguien así, ya es más probable que lo entienda la gente como una enfermedad y no como una maldición. Entonces, de hecho, si te encontraras a una persona en un pueblo olvidado y tiene cara de perro y pelo por todo el cuerpo, lo primero que voy a pensar es que esta persona tiene una mutación genética. Y no que es un hombre lobo. No, que no es un hombre lobo. Entonces yo pienso así con absolutamente todos los temas imaginables, entonces tampoco es como, no sé, pues, si me muestras un unicornio es como, oh, qué rara la evolución que produjo un unicornio. Que todo esto, dependiendo de tu definición, los narvales también son Claro. unicornios, pero el cuerno es un diente que salió por arriba de la cabeza. Algo parecido con lo que supuestamente es la explicación del cíclope, que era el cráneo de un elefante. Sí, he visto esa teoría. También hay otra teoría que me gusta mucho. La, ¿Cómo era? Tú sabes que los cíclopes eran famosos, aparte de por pelearse con Odiseo, como herreros. Herreros que hacían las armas de los dioses. ¿Te sabías esa parte del...? No, eso no lo sabía. Bueno, ¿qué pasa? Aparentemente, en el proceso de forjar en la antigua Grecia, tú golpeabas el metal y saltaban chispas y era peligroso porque te podían caer en la cara. Y los lentes todavía no se inventaban, o los lentes de seguridad. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas veces los herreros se tapaban con un parche, un ojo y trabajaban mirando con uno. Y si llegaba a surgir la tragedia que quedara ciego por una izquierda en el ojo, se podía mover el parche y le quedaba otro ojo. Entonces, aparentemente, según unas fuentes, habían muchos herreros con un solo ojo. Entonces, los cíclopes siendo los herreros de los dioses, yo creo que es una referencia difícil de ignorar. Ahora, te mentiría si no me acuerdo cuáles eran esas fuentes históricas de que la herrería era así en la época griega. Hubiera venido más preparado para No, la entrevista. Pero sí, es muy entretenido y interesante ver si alguna leyenda o mitología tiene alguna base, tiene quizá alguna explicación, o también fue el producto de la imaginación, que obviamente el ser humano ha tenido desde siempre. Quiero recordarle a nuestros escuchas que nos encontramos conversando con Ignacio Vega, escritor que mayormente escribe sobre fantasía, ciencia ficción y terror. Se ha pasado muy rápido la conversación, ¿viste? Yo te dije que va a ser muy rápido. Te quiero hacer
Una última pregunta sobre el tema fantástico, antes de que nos hables de tu libro Arrivederci. Una de las subgéneros dentro de la fantasía es la fantasía juvenil, donde hablan sobre personajes jóvenes. ¿Tú crees que exista esa fantasía juvenil? ¿O no debería...? Porque yo me pregunto, si existe una fantasía juvenil, ¿para qué leemos el resto de los mortales nosotros? Cuando hay una literatura juvenil, ¿tú crees que exista la literatura juvenil? ¿O es para todo público? O sea, existe el sentido de que la gente lo ha publicitado así, la gente lo ha percibido así, y hay gente que ha intentado perfilar su público objetivo a esa sección etaria. Porque básicamente un escritor a veces escribe con un público objetivo en mente, con un lector ideal. Y a veces, pero no siempre, angula el libro en esa dirección. Entonces, por ejemplo, estuvo esta ola de Young Adult Novels, no sé, Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Divergente, hay un par más que no me acuerdo, Maze Runners, quizás. No, claro. Bueno, y tengo entendido que fueron perfilados para un público más joven y involucran romance, los personajes casi siempre son de la misma edad que uno esperaría del lector, del público objetivo. Entonces, en ese sentido, bueno, existen, así como hay literatura infantil, pero bueno, es ligeramente distinto porque no creo que puedas poner temas más adultos en un libro infantil hasta que el editor te diga, oye, no puedes poner esto en... Es que me llama la atención de que se caratule algo como literatura juvenil y quienes, o sea, los adultos que disfrutan de esa literatura pueden decir, oye, pero ¿cómo? Yo estoy solamente leyendo algo que no me corresponde, porque yo soy adulto, tengo 40 años, tengo 50 años, ¿cómo voy a estar divirtiéndome con esta literatura? Eso es muy interesante, pero solo voy a citar a Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, quien decía, algún día vas a ser suficientemente viejo para volver a disfrutar de los cuentos de hadas. Ahora, obviamente cualquier persona puede disfrutar cualquier libro. Eso es, creo que claramente entendido por la población general. El asunto es cuando un libro fue hecho para un público objetivo pero el lector ideal no existe, obviamente. Entonces el libro va a estar ahí en el bosque para que cualquiera lo encuentre y cualquier persona puede disfrutar cualquier libro, especialmente cualquier persona puede disfrutar de cualquier experiencia humana plasmada en el libro. Entonces, no sé, un drama amoroso, el editor te va a decir que es excelente para un libro de fantasía para jóvenes adultos, pero le puede llegar a cualquiera y puede ser disfrutado por personas de cualquier edad porque el romance es una constante también en la vida. ¿No se estará estandarizando lo que nosotros debemos pensar y lo que debemos sentir de acuerdo a una edad determinada? Dice, ya, Ignacio tiene tal edad, debe estar pensando y sintiendo esto. O sea, vivimos justo en la generación donde es más común que pelear contra esto, pelear contra esta idea. Porque siempre vas a llegar a redes sociales y te van a decir, nunca es demasiado tarde para enamorarse, para empezar un nuevo proyecto, para irse de viaje, para aprender japonés. Estamos en la generación donde se está peleando más fervientemente contra eso. Pero igual vivimos bueno, la literatura está
limitada de cierta manera por la editorial, está limitada por la que te publiquen o no. Las editoriales son negocios, vivimos Que en una también sociedad. es un tipo de censura. Hay un tipo de censura como negativa, el que te prohíben algo, tipo de censura que tú no puedes mostrar algo porque no tienes los medios para hacerlo. O sea, sí, pero la censura es distinta que la selección que hace una editorial, porque las editoriales son negocios. Entonces, obviamente, van a tener una línea editorial. Y bueno, si tengo mi revista de novela romántica, si me quieren pasar una biografía, es como, bueno, me reservo el derecho para no publicarlo. Claro. Y eso no necesariamente es censura. Pero uno sí empieza a preguntarse bueno, ya si todas las editoriales están buscando, no sé, novelas para el público más joven, porque son los que más compran, es como, bueno, y ahora tenemos un sesgo importante porque estamos dejando un montón de literatura fuera porque no es rentable y de repente es como, bueno, tengo 40 años, ¿hay algún libro que no sea de romance adolescente? No. Pero no creo que eso sea el caso. Así como está el mercado, Y sobre Arrivederci, sobre tu libro, excelente libro. ¿tiene un público objetivo? ¿Lo pensaste de esa forma? ¿Por qué no nos cuesta un poquito más específico de tu libro? Claro. Bueno, Arrivederci comenzó con varias ideas y muchas de esas ideas eran para cuestionar lo que yo sentí que era como lo común de lo que yo había leído. Porque se llama Arrivederci filosofando con pólvora. No lo había leído el subtítulo. ¿No lo habías leído? El, O... el subtítulo. No, bromeo. No, por ejemplo, comencé con Arrivederci pensando por qué la fantasía tiene que ser medieval, si hay otras épocas interesantes en la historia. Entonces, Arrivederci está basado en la Italia renacentista. ¿Por qué? Porque pensé, bueno, Contemporáneo de los Borgia. Sí. Bueno, porque es una época interesante, porque está el humanismo que está surgiendo por sobre quizá el punto de vista teológico de entender el mundo. Arrivederci tiene un par de personajes que son con los que comienza el libro, que son jóvenes, entonces yo pensé, bueno, como si fuera una novela para adultos jóvenes. Pero luego te pongo un personaje que está más viejo, un experto, un espía que ya estaba casi en la edad de jubilar. Y empiezo a mover el enfoque a este personaje. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué siempre son los jóvenes los que tienen que salvar el mundo o hacer la aventura? Entonces tengo a Borichi, Borichi es un asesino, es un espía, es un agente, y está en la edad de jubilar, pero no quiere jubilarse. Él es demasiado bueno para jubilarse, él no quiere dar el espacio a las nuevas generaciones. Entonces, decido jugar un poco con eso. ¿Qué pasa si el mentor de la novela de fantasía joven le enseña al protagonista, pero no quiere darle protagonismo, no quiere ceder el poder? Entonces, Arrivederci comienza con todas esas preguntas de, bueno, ¿qué pasa si muevo un poco la fórmula? Ahora, igual no es que me haya leído todos los libros de fantasía joven y de fantasía, para adultos jóvenes, todos los libros de fantasía antes de empezar el mío, pero había visto suficientes como para tener esa idea. Y Para entender cómo era el molde y después jugar un poco y encuentro que serán cosas muy entretenidas. Arrivederci habla de una ciudad renacentista, ficticia, pero está pensada en cómo eran las ciudades renacentistas italianas.
Y habla mayormente de dos instituciones. Una es una escuela de magia y otra es un gremio de asesinos. Y lo que hace este gremio es jugar a la política, es tratar de influenciar el rumbo de su ciudad, pero de maneras más sutiles. Entonces hay una amenaza aquí, hay una carta acá, hay un mensaje que recibe el político o el duque en la mañana de no apruebes esta ley o vamos a ir por ti. Entonces está esa intriga política, está esa... Muy alejado de la que es la realidad actual. Y en cambio está la escuela de magia, donde la gente aprende la magia, es un mundo fantástico, ese es el elemento fantástico de este mundo, no es que hayan dragones, ni orcos, ni elfos, pero algunas personas pueden hacer magia. Entonces yo pensé, bueno, en un mundo renacentista, ¿qué haríamos con la magia? Bueno, si una persona de cada 10.000 puede tirarme un rayo o una bola de fuego, bueno, obviamente la gente con dinero va a contratarlo. Como tú vas a ser mi guardia, tú vas a ser mi matón, y en cambio te pago. De hecho, no me basta solo contigo, quiero tener a la siguiente generación de gente con habilidades mágicas. Entonces, ¿qué pasa ahí? La escuela de magia trabaja y es financiada por el ducado. Entonces, básicamente tienen el control de esta fuerza y la ocupan como fuerza de opresión también. Oye, el estilo ¿cómo fue en los tiempos renacentistas en Europa? En Italia, sobre todo. ¿Y cómo ha sido la recepción del público a Arrivederci? ¿Has tenido lo suficiente espacio como para mostrarlo? Sí. Bueno, el libro fue lanzado en el Palacio Rioja en 2019, junto con la editorial Puerto de Escape. Tuvo una buena recepción, ha sido muy bonito el proceso, especialmente porque, bueno, hablando de ese público objetivo o el lector ideal que no existe, el Arrivederci ha sido comprado y leído y gente se ha acercado a mí que no son el público objetivo que yo pensaba, señoras, personas de más edad, más jóvenes, eh, se han acercado, lo han recibido bien. Quizá en mi egocentrismo pensé que el libro no iba a ser entendido tan bien por el público general, pero obviamente me demostraron lo contrario. Y el hecho de que haya podido ser leído y apreciado, yo me doy por pagado. Yo no empecé esta carrera de escritor para ser famoso ni para ser millonario, pero pensé que quería compartir mis ideas y el hecho de que la gente le haya gustado o lo haya leído más críticamente igual, me hace sentir que tuve éxito. ¿Tú sientes que existe algún tipo de vara distinta para analizar la obra de una persona? Cuando tú dices, mira, yo soy escritor de acá, de la localidad. Dices, yo soy un autor local. ¿Cómo crees que el recibimiento del público cuando tú dices, mira, yo soy de acá, este es mi libro y yo escribo sobre fantasía? Te pregunto, porque muchas personas ven en la literatura, o no la literatura, sino que en los autores, como algo más patrimonial, que van a hablar sobre historias de la localidad, del rescate, de la memoria. En cambio llega, por ejemplo, tú con un texto de fantasía, hablando de la Italia renacentista, algo totalmente novedoso, pero también universal. Bueno, no sé si me juzgan con una vara distinta porque para juzgarme tendrían que leer el libro primero, un poco más complejo. Sí les impresiona harto a la gente cuando les digo que soy de acá, pero también, ¿cómo lo digo? Es como, porque partimos de la idea de que Villa Alemana es como campo, ahí con las vaquitas. Entonces la gente le impresiona que
del campo venga un escritor de fantasía y yo no siento que Villa Alemana sea campo, es una ciudad como cualquier otra, tiene hartos habitantes, entonces si bien es cierto aprecio esa energía de la gente, también pienso es como, tampoco es tan sorprendente que alguien de Villa Alemana haya escrito un libro. Y esa idea que yo tenía fue probada correcta cuando me uní a la mesa de escritores y vi que se estaba escribiendo de un montón de temáticas distintas y todos somos autores locales. Ahora, por el lado bueno, sí, evidentemente la gente le entusiasma que hayan autores de la zona porque la mayoría de la gente, creo, que se acerca a la mesa es porque está interesada también. Van a la feria de libros, van a los conversatorios porque ellos mismos están interesados en el tema. Entonces, así como yo fui influenciado para empezar a escribir, me gustaría también que otra gente se entusiasmara. Y en este momento, ¿qué estás escribiendo? ¿O a qué te estás dedicando en torno a este mundo de las artes, de la cultura, de la escritura? Bueno, estoy trabajando en varios proyectos simultáneamente. He estado escribiendo cuentos desde hace varios años, de fantasía, de ciencia ficción, de terror, onírico, relacionado con los sueños. Y creo que estoy ya viendo el final del túnel. Entonces cuando termine todos esos cuentos voy a publicarlos en una compilación. O en varias compilaciones dependiendo de cómo vayan los géneros. Estoy pensando, por ejemplo, separarlos en fantasía y ciencia ficción. También he estado pensando en separarlos en terror y no terror. Pero el secreto es que todos esos cuentos que estoy escribiendo partieron como sueños que tuve. Cada uno de ellos que fue un sueño y me gustaría presentarlos de una manera similar. Entonces, el asunto es que desde la publicación de este libro siento que mis sueños cada vez son un poco más llenos de ansiedad. Entonces, creo que cada cuento se va acercando más al terror, por decir algo. Pero igual es interesante, es algo que me gustaría compartir y básicamente me toca terminar los últimos cuentos y publicar el segundo libro, quizá me sale el segundo y el tercero de una. Y para futuro me gustaría escribir más, volver a la fantasía. Tengo una idea para una novela de larga duración. Así que eso, tengo grandes sueños y planes para el futuro. Y aparte que grandes sueños y que se pueden ir plasmando. Escribir sobre los sueños me parece súper interesante, pero tú logras darle esa, entre comillas, viabilidad o coherencia, porque a veces los sueños son muy como una literatura surrealista. Tengo sueños particularmente coherentes, así que la mayoría de los cuentos están con mínima alteración respecto a lo que fue el sueño. Y me gustaría preguntarte la última cosa, porque ya el tiempo empieza a escasear. Sobre lo que conversamos sobre cuando tú eres un narrador de juegos, que no lo alcanzamos a abarcar en toda la entrevista. Un poquito de hablar de eso. Bueno, hay juegos del estilo juegos de rol de mesa, en inglés es Tabletop RPG. El más famoso creo que es Calabozos y Dragones, Dungeons and Dragons. Y el juego es bien antiguo, de hecho, ya con 40 años de la primera edición. Y esos juegos se juegan en una mesa donde una persona narra una historia y los jugadores son personajes en esta historia. Pero en este caso tú narras la historia, eres como de cierta forma un maestro de ceremonia. Sí, en este caso se le dice el Game Master o el Dungeon Master.
y él organiza la historia y decide qué acciones pueden ir y cuáles no. Hay libros que hablan de cómo es la historia y qué paso seguir, o puedes hacer la tuya propia. Y como escritor, obviamente, le pongo de mi cosecha. Y es muy interesante porque no tienes el control total de la historia. Por ejemplo, tú puedes hacer una historia de, no sé, de redención, donde perdonan al villano, pero las personas jugando decían, bueno, no lo perdono, me cae mal, lo mato nomás. Y es como, ya, y no tienes control sobre esa parte de la historia. Entonces es una narrativa en colaboración. Y es muy interesante, es muy divertido y también es bien único porque no sé de otro tipo de narración que sea de ese estilo. Bueno, quizá si se hace una historia en círculo, donde cada uno dice una frase y va rotando, quizá más acercado al teatro, de hecho. Muy interesante, y eso da para un programa entero conversar. Y Ignacio Vega, para que lo recuerde, para cuando vaya a distintas ferias, vea el libro Arrivederci, lo compre con confianza, conversamos con el autor, entendemos o comprendimos al escucharlo que yo me he dado cuenta, Ignacio, que cada autor es un mundo en sí mismo. Formas de pensar, también múltiples aspiraciones y roles que juega en la vida. En este caso, por ejemplo, Ignacio, pintor, escultor, escritor y también narrador, profesor y astrofísico. No alcanzamos a hablar, bueno, el tiempo vuela cuando uno está conversando tan animadamente, y quiero agradecerte por haber venido a conversar con nosotros acá en Marga Marga Online, el programa Letras de Marga Marga. Una última, ¿te puedes despedir de nuestra audiencia en breves palabras? Claro. Bueno, a todas las personas que estén escuchando, soy Ignacio Vega, soy escritor, soy muchas cosas, pero más que nada, muchas de esas cosas se simplifican en querer compartir mis ideas, y yo estoy encantado de tener estas instancias para poder hacerlo. Y mi llamado es el mismo de siempre, de que sigan sus sueños, sigan sus ideas, que se metan más en sus hobbies o que adquieran más, porque yo creo que mejor hay en la vida que dedicarse a algo fuera de uno mismo. Sí, ya lo escucharon. Sin más palabras, terminamos nuestro programa. Nos vemos el próximo domingo en Letras de Marga Marga. She sends me blue valentines on the way from Philadelphia to mark the anniversary